bueno, vamos a empezar con esta enfermedad que es bastante importante en nuestro país, que es la hidatidosis en pediatría. Les voy a dar un enfoque clínico y al mismo tiempo quirúrgico sobre esta patología. Continuamos, doctor. Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que son definiciones. Este es mi contenido para la presentación del día de hoy. La siguiente, por favor, doctora. Bueno, entonces voy a iniciar con un caso clínico que se presentó el año pasado en nuestra institución. Una paciente de sexo femenino de 8 años de edad, que además era procedente de la provincia de Roma. El motivo por el cual acudió a nuestra institución fue porque presentaba tos persistente, dolor torácico leve, un dolor abdominal intermitente, y el examen físico lo llamativo era un murmullo vesicular disminuido y además de que presentaba una hepatomegalia leve. Se le hicieron exámenes como radiografías, ecografías y determinamos de que tenía una imagen sospechosa, lo que es un quiste hidatídico. ¿Puede continuar, doctora, por favor? Al hacer la tomografía computarizada podemos ver estas lesiones que están bien definidas, delimitadas, redondeadas, tanto en campo pulmonar como en lo que es en la región hepática. La siguiente también, por favor. Podemos observar que tiene múltiples lesiones a nivel pulmonar como también hepático. Entonces, esta enfermedad no solamente afectó a nivel pulmonar, sino también a nivel digestivo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? La hidatidosis es una zoonosis parasitaria porque saben que que compromete a 2 especies de animales. ¿Cuál es el responsable? El Echinococcus granulosus, que además que es seroplatenmito y un cesto. Eso ya ustedes lo saben. La formación, esta es la causante de una formación de lo que son los quistes hidatídicos, que van a ser un problema principalmente en niños debido a su ciclo biológico. La afectación principal se debe a 2 órganos importantes que son tanto la parte hepática como la parte pulmonar. La parte hepática y pulmón, ¿por qué serían afectadas principalmente? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede ser por su ciclo biológico? Claro, y además de que son los principales filtros que va a recibir el hígado, y entonces, bueno, que va a ser principalmente el hígado y posteriormente el pulmonar, y como son los filtros sanguíneos, por su ciclo biológico, son los más afectados. Continuamos, por favor, doctora. Bueno, entonces, esta es de alta prevalencia en lo que es Sudamérica. En Bolivia somos una sonda endémica. Y bueno, tenemos poca literatura actualmente sobre esta enfermedad, más o menos unos 876 casos reportados principalmente, pero no voy a entrar en detalles, ya lo hablará el doctor a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre la hidatidosis en pediatría, nuestro hospital tiene un artículo publicado desde el 2015 hasta el 2017, donde hicimos unos reportes de lo que son los casos hidatídicos, y según nuestra experiencia, si bien es un estudio corto pero con una pequeña muestra, nuestros resultados muestran más o menos nuestra experiencia y a lo que nosotros vamos atendiendo día a día. Tenemos mayor prevalencia en el caso pulmonar y también en lo que, bueno, continúa la parte hepática, y tenemos una edad media entre 10 a 15 años aproximadamente. Bueno, esto es lo que yo les andaba explicando. Para saber cómo tratar la enfermedad debemos conocer la enfermedad. Si ya sabemos bien que el hospedero definitivo es lo que es lo que son los perritos, el hospedero intermediario deberían ser lo que son la especie o la ganadería herbívora, pero nosotros llegamos a ser afectados por ser hospederos incidentales por la parte de, a lo menos en los niños. Los niños son aquellos que van a ser afectados. Si bien ya saben ustedes que existen formas infectantes, tanto de huevos, larvas y lo que es el adulto, a mí me interesa hablarles sobre cómo está conformada la parte de la larva. ¿Por qué? Porque para el tratamiento también nosotros necesitamos saber cómo está conformado. Tenemos un continente y un contenido. Tenemos una membrana externa, una membrana germinativa, lo que son las vesículas proligeras, lo que son escólesis, también las vesículas cíclicas, la arenilla y lo que son los ganchos.
Continuamos, por favor, pero también tenemos que considerar que esto es altamente, que nos puede producir una reacción anafiláctica, es por eso que radica lo que es su importancia. Continuamos, por favor. De acuerdo a la clínica, generalmente va a ser en el órgano afectado. Si va a ser en la parte pulmonar, ¿qué va a presentar? De acuerdo. Si es que está haciendo un efecto masa o un efecto mecánico, nos va a producir también lo que puede ser disnea, tos, dolor torácico, pero generalmente nosotros los pillamos en una fase asintomática. ¿Por qué? Porque su crecimiento es lento. Entonces, muchas veces nos hemos topado con niños que hemos encontrado esta patología de forma incidental. Les cuento aquí a grandes rasgos. Teníamos el año pasado justamente a una niña que se presentó desde la ciudad de Potosí, una niña que llegó con una peritonitis generalizada. Al realizar el tratamiento, hacerle los estudios, determinamos que tenía quistes pulmonares y también hidatídicos en lo que es en la parte también digestiva. Tenía múltiples quistes en su sistema, y ahí teníamos la disyuntiva de cuál tratar primero. Entonces tuvimos que tratar la peritonitis, que era un cuadro de unos 10 días aproximadamente. Tuvimos que esperar un tiempo, darle el tratamiento con albendazol y después tratar la parte pulmonar, luego la parte hepática. ¿Por qué creen que es importante tratar la parte pulmonar primero? ¿Alguien tiene alguna idea? Por la mayoría de síntomas que presento, o sea, podría presentar disnea y eso podría afectar a la oxigenación del cerebro, lo cual podría terminar en la muerte, mientras que algo hepático podría ser algo que puede aguantar durante un poco más de tiempo. Estamos por ahí, pero dijimos que el contenido que tiene el quiste puede producir una reacción anafiláctica, y al estar en la parte pulmonar nos puede traer mucho más problemas y traer al paciente un shock anafiláctico. Fue justamente lo que nos pasó con esta niña. Si esta niña bien se fue de alta, pasó un tiempo en el cual ella estaba en casa y al jugar fútbol le llegó un pelotazo en lo que es la región del tórax, y llegó al hospital en muy malas condiciones, pasó en terapia intensiva, precisamente ¿por qué? Porque uno de los quistes había botado su contenido en el interior. Bueno, continuamos. En la parte clínica, si tenemos el quiste en lo que es el sistema respiratorio, vamos a tener síntomas respiratorios. Si vamos a tener el quiste en la parte digestiva, vamos a tener sintomatología en la parte digestiva. Pero como le digo, la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro hospital son asintomáticos. Bueno, continuamos. El diagnóstico generalmente se basa en una buena anamnesis, preguntarle al paciente de qué zona viene, a qué se dedica la familia, si es que tiene alguna especie de, no sé, pastizal con ovejitas. Generalmente los mismos pacientes te dicen, y nos pasó hace un mes aproximadamente, teníamos una niña que tenía quistes hidatídicos pulmonares. Al preguntarle lo que es la abuelita, ella nos dice, sí, eso que le han sacado a mi nieta tenían también mis ovejitas. Entonces, es importante dialogar con el paciente, no simplemente nosotros atendemos personas, ¿no? También en la parte hepática, una simple ecografía nos ayuda bastante. En la parte pulmonar, si bien los rayos X nos pueden ayudar, también nos ayuda bastante lo que son las tomografías, y nos ayudan a delimitar cuántos quistes existen a lo menos. La serología en nuestro medio ya es más que todo apoyo, a lo menos en el hospital de niños sabemos que tenemos pacientes de muy bajos recursos y tenemos que saber lidiar también con eso. Continuamos, por favor. Esto lo va a hablar el doctor. Sigamos, por favor. Bueno, lo que a mí me interesa del uso del albendazol es la parte perioperatoria. Nosotros, ¿cómo utilizamos, siendo cirujanos, el albendazol? Nosotros tenemos la consigna de utilizar en el tratamiento preoperatorio 1 a 4 semanas antes.
¿Por qué? Porque disminuye lo que es la viabilidad de lo que es el quiste y nos da mayor seguridad en lo que es el transoperatorio. En el postoperatorio el paciente debe continuar por lo menos de 1 o 3 meses y además de que nos disminuye la recurrencia. ¿Qué es lo que nosotros monitorizamos durante todo este tiempo que nosotros tenemos en el tratamiento perioperatorio? Ya sabemos que el albendazol puede tener algún efecto hepatotóxico, entonces es importante siempre al paciente estarlo monitorizando. Sigamos, por favor. Ahora sí, vamos a la parte que nos interesa, la parte quirúrgica. Bueno, existen distintos tipos de tratamiento que nosotros podemos brindar o ofrecer al paciente. Uno que va a ser lo que es la exposición, un tratamiento abierto, que en lo particular a nosotros nos da una mejor seguridad en el tratamiento del paciente, porque no nos llegan pacientes con un solo quiste, a veces nos llegan con 8 quistes, tanto en la parte pulmonar como en la parte hepática, entonces nos ayuda una mejor exposición. Si bien tenemos que tomar en cuenta que para el procedimiento quirúrgico tenemos estas 5 partes claves para el tratamiento efectivo para el paciente. Por ejemplo, la protección del campo quirúrgico. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos una incisión tenemos que ponerle lo que son gasitas alrededor del quiste que vamos a tratar. Pero algo que quiero que entiendan es de que a nosotros el principal objetivo no es sacar el quiste como tal, es evitar la diseminación de lo que es el contenido quístico. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de estos pacientes. Esto es dependiente, la punción y aspiración del quiste. Si contamos con un quiste que tiene una mayor tensión, efectivamente vamos a colocar lo que es una jeringa, vamos a aspirar un poco del quiste y luego vamos a sacar y vamos a proceder a la inyección del escolicida. ¿Qué escolicidas nosotros utilizamos? Podemos utilizar cloruro de sodio al 20%, que es lo más frecuente que utilizamos, es de fácil acceso, aunque hay algunos pacientes que no cuentan con los recursos económicos en nuestro país. Hemos llegado a utilizar hasta hipoclorito de sodio, que es la famosa lavandina, pero en disolución, pero tiene efectos tóxicos y pueden llegar a lastimar tejidos, es decir, de que lo utilizamos realmente cuando la familia no cuenta con recursos y si es que el trabajo social no nos puede ayudar con el cloruro de sodio. Bueno, después de evacuar el contenido y tener una zona segura, después recién podemos tratar de lo que es la membrana quística. Podemos realizar una resección total, en muchos casos, que sería lo ideal, pero hay algunos casos en los cuales se encuentran adheridos por la reacción fibrótica que tuvo el cuerpo. Algunos hacen fístulas, entonces es necesario para nosotros realizar vamos a hacer una examinación si es que es necesario sacarlo completamente o realizar una resección parcial. Y hacemos el manejo de la cavidad que queda, vulgarmente hablando del hueco que queda ahí. Puede presentar sangrados, fístulas y vamos a ser necesario que nosotros hagamos una acción posterior. Continuamos, por favor. Bueno, aquí podemos ver la exposición de un quiste, entonces más o menos es así como se ve en la primera imagen. Este es un tratamiento abierto, aquí alrededor, aunque si bien no se nota bien, son gasas que se han colocado alrededor del quiste con soluciones escolicidas, la punción y también la colocación del escolicida, que van a estar aproximadamente ahí actuando unos 2 a 3 minutos. Y después vamos a hacer el tratamiento del quiste. ¿Podemos continuar? Bueno, aquí podemos ver que hemos sacado un quiste en su totalidad. En estos dos casos presentamos ahí, si pueden ver ahí abajo, se encuentra lo que es el contenido y aquí está la parte del continente del cual habíamos hablado. Continuamos, por favor. Ahí podemos ver que existe una mezcla de lo que es el escolicida más el contenido del quiste y aquí es la parte de la membrana también propiamente dicha. Continuamos, por favor, doctora.
Y aquí es lo que les hablaba sobre el tratamiento de lo que es la cavidad que nos quedó donde se encontraba el quiste. En este caso presentaba una fístula, la cual tuvimos que reparar posteriormente. Continuamos, por favor. Bueno, el tratamiento laparoscópico, como ya estamos en una época en la cual ya es prácticamente la laparoscopía en la parte de cirugía es bastante importante, nosotros le vemos ventajas y desventajas, pero principalmente, claro, nos ayuda mucho en lo que es el tiempo operatorio, la recuperación del paciente, la parte estética, pero no es que podamos utilizarla en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque en nuestro hospital a lo menos llegan pacientes con múltiples quistes y es un poco complicado el tratamiento del mismo. La cirugía, si es que presentara una cantidad importante de quistes, vamos a tener una cirugía más laboriosa y además de que tenemos más riesgo de diseminación, que es lo que queremos evitar nosotros. En la parte de... Muchas gracias, doctor. En la parte del tratamiento del quiste, evitar la diseminación, en la parte laparoscópica se nos complica un poco. Además de que necesitamos y somos dependientes también del equipamiento quirúrgico. Y no es aplicable a todos los quistes. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a ser fístula y algunos que son demasiado grandes. Entonces, nosotros para realizar el tratamiento laparoscópico en nuestro hospital, hacemos un screening del paciente para ver cuál es candidato para recibir este tratamiento. Y tenemos también algunas modificaciones. ¿Podemos continuar, por favor, doctora? Por ejemplo, estos son pacientes tratados por la vía laparoscópica. Entonces, ¿en qué se basa principalmente? En que tenemos una óptica que ingresamos principalmente a veces por ombligo, a veces lo realizamos infraumbilical, y podemos ver directamente lo que son los quistes hidatídicos. ¿Podemos continuar, por favor, doctor? Bueno, aquí podemos ver que a través de la pantalla se puede ver lo que es el quiste hidatídico, lo tenemos identificado, y como este sistema de luz llega a notarse a lo que es en la piel, nosotros identificamos específicamente en qué lugar se encuentra el quiste y realizamos una pequeña incisión. Bueno, así identificando a trasluz ya podemos identificar bien lo que es el quiste como tal y podemos realizar una incisión un poco más pequeña. Bueno, entonces aquí podemos ver, aunque no se nota bien, que estamos colocando lo que son las gasas con escolicidas. Siguiente, por favor. Y aquí ya estamos, después de haber hecho el tratamiento correspondiente, y siempre con visualización con la cámara que ya les había mostrado, sacamos lo que son los quistes hidatídicos en su totalidad. Sigamos, por favor, doctora. Bueno, aquí podemos ver, y aquí estamos haciendo lo que es el tratamiento de la cavidad que queda de quística. Continuamos, por favor. Aquí hay algunos de nuestros pacientes que han sido tratados por la vía laparoscópica. Una incisión bastante gentil a la tradicional, como les había mostrado principalmente, pero como le digo, no es aplicable para todos los pacientes. Depende de qué cantidad de pacientes de quistes tenga, el tamaño, si es que han fistulizado y demás, por lo que nosotros hacemos el screening correspondiente. Hay pacientes que llegan con quistes rotos, entonces esos pacientes no los vamos a ofrecer, a no ser que sea en la parte abdominal. En la parte pulmonar es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de la complicación, que son las fístulas. Entonces se nos hace un poco más complejo el tratamiento de estos pacientes. Algunos llegan hasta lobectomías, dependiendo el caso. Continuamos, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, este es un caso, si bien al principio les había mostrado un caso de quistes hidatídicos, tanto pulmonar y hepático, en dos sistemas, este es netamente en la parte hepática. Tenemos una cantidad de 8 quistes, como podrán ver. Entonces, esta era una paciente que venía de la ciudad de Sucre. Se hizo el tratamiento con el Vendasol, remitieron a muchos, y ya con aquellos que aún persistían y eran demasiado grandes, entonces sí
se hizo el planteamiento quirúrgico. Bueno, esto es un poco de mi experiencia en el hospital. Les quedo muy agradecida. Si tienen alguna pregunta, dispuesta a escuchar sus preguntas. Sí, es en relación a la última imagen. Eran quistes exclusivamente hepáticos, no había en cavidad abdominal. Sí, eran netamente hepáticos. Sí, eran netamente hepáticos. Eso, lo que dice el doctor es bastante importante, porque como ya sabemos, la parte del huevo, la forma infectante, si bien tiene dos estructuras principales, y la que más nos interesa es la corona radiante, esta llega a la mucosa y se llega a la diseminación a lo que es el cuerpo. Por eso es que la parte hepática y la pulmonar son las principalmente afectadas. En los niños, a veces este tipo de filtro es un poco más inmaduro, es por eso que tenemos más casos en la parte pulmonar. También puede haber quistes hidatídicos en lo que son los riñones, puede haber quistes hidatídicos inclusive hasta músculo, cerebro, todo aquello que va a recibir lo que es circulación hematógena, es por eso que es importante. En esta parte, esta niña sí tenía solamente quistes en la parte hepática, teníamos una cantidad de 8 quistes hidatídicos. El tratamiento del albendazol es bastante importante, nos ayuda bastante, ya lo va a explicar seguramente el doctor. Logramos la remisión de la mayoría de los quistes, pero aquellas que persistían y eran de gran tamaño, sí tuvimos que entrar a cirugía. Gracias, doctora. ¿Por qué hacía la pregunta? Porque es raro que, o sea, han llegado los embriones hexacanto, imagínense, y se han localizado ahí, entonces ha sido una infección por una cantidad importante de huevos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Estos han llegado, porque suele suceder, digamos, varios quistes, pero ¿por qué? Porque a partir de un quiste que se ha roto, pues hay una siembra a nivel de la cavidad abdominal. Por eso es un caso muy interesante. Y me imagino que por eso lo ha puesto. Sí, efectivamente. Si ustedes recordarán, puede haber una hidatidosis primaria y una hidatidosis secundaria. ¿Cuál es la hidatidosis primaria? Básicamente la hidatidosis primaria va a ser aquella que se va a diseminar por vía hematógena. La secundaria, lo que decía el doctor, que cuando llega a salir el contenido de un quiste, va a llegar a ser una siembra alrededor de todo lo que es el órgano afectado y va a producir una siembra secundaria. Entonces eso es lo que es importante. Doctor, una pregunta. Sé que la especialidad delimitada es pediatría, cirugía pediátrica, pero ¿alguna vez ha visto un caso en adultos y si lo vio, qué variaciones habría? ¿O todo es similar? Bueno, en pediatría, en cirugía pediátrica generalmente tenemos más casos que en adultos. ¿Por qué? Porque creen que los niños se infectan más por quistes hidatídicos. Porque vamos con los perros, ¿no? Y aparte de que ellos juegan en los pastizales, donde puede haber contaminación de las heces, de los animalitos y todo eso. Si bien en adultos llegan a presentar, ellos tienen menos casos en la parte pulmonar. Pero el tratamiento relativamente llega a ser el mismo. Tenemos que cuidar que no exista lo que es la siembra, tenemos que hacer el tratamiento del quiste, la extracción, tenemos que delimitar bien lo que es la estructura. El tratamiento no va a ser diferente en un paciente adulto como el pediátrico. Gracias, doctor. Una cuestión importante es que hay cosas que están cambiando, porque se sabe que el quiste crece muy lentamente, ¿sí? Y más si está en una víscera maciza como el hígado, que si está en una víscera más, digamos, más permisiva como es el pulmón. Sin embargo, y es justamente la experiencia, y eso es lo que estamos, en algún tiempo va a salir una publicación al respecto de todo eso, se encuentran quistes muy grandes, e inclusive en vísceras macizas y en niños. Entonces uno dice, pero no era que crecía muy lento. Entonces, digamos, son cosas que definitivamente estamos tratando de entender. ¿Y cuál sería el tratamiento cuando ya ocurre la diseminación? Porque el doctor nos contó que han llegado casos donde el quiste ya estaba reventado, por así decirlo. ¿Y qué hacen en esos casos? Dependiendo del órgano afectado.
Por ejemplo, no es lo mismo una contaminación en la parte pulmonar y en la parte hepática. Si es en la parte pulmonar, tenemos grandes posibilidades de que haya un shock anafiláctico. Entonces, estos pacientes generalmente llegan a terapia intensiva, hay que hacer un tratamiento oportuno. Si es que se encuentran en alguna región alejada de lo que es un hospital de tercer nivel, a veces el pronóstico es malo. Pero si es que hubiera una diseminación secundaria, una hidatidosis secundaria, entonces el tratamiento es principalmente evitar lo que es la diseminación. El tratamiento con el albendazol, que lo va a explicar el doctor, es muy importante también en este caso. Ahora, dependiendo del tipo y el caso del paciente, si es que tenemos una afectación pulmonar importante, a veces hacen fístulas. Entonces, al reventarse el quiste, hacen hasta neumotórax, llega a ser un poco más complejo el tratamiento de estos pacientes. Es decir, que tenemos que evitar. La prevención en esta enfermedad es bastante importante. Si es que tenemos un paciente identificado, nosotros tenemos que hacerle el seguimiento, y no solamente a él, a la familia. Tenemos que hablar si es que tiene hermanos eso es lo que tenemos en pediatría. Tenemos que hacer un seguimiento del paciente a nivel familiar. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, sí, tuvimos casos en niños que han llegado hasta lobectomías de ambos campos pulmonares, que se presentaron quistes hidatídicos rotos. Es difícil decirte exactamente qué es lo que se puede hacer porque depende del caso. Hay algunos que fistulizan, hay algunos que tienen complicaciones un poco más complejas. Muy buenas tardes. Como vamos a tratar de mostrarles ahora, más que una presentación de libro, es la experiencia creada, digamos, en lo que es Tupiza, ¿no? De repente una experiencia un poco particular en relación a lo que es la enfermedad hidatídica o la echinococosis quística. No sé si podemos, doctora Pamela, ir. Puede continuar. Ya, me escucha. Entonces, bueno, vamos a ir pasando algunas láminas muy rápidas, como por ejemplo, ¿qué es esta enfermedad, no? ¿Qué es la enfermedad? Que es una enfermedad parasitaria y está causada por un parásito de fase larvaria que se llama Echinococcus granulosus, ¿no? Y está calificada entre diferentes clasificaciones de enfermedades, como enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas por los alimentos, enfermedades que contaminan el medio ambiente, y también se produce la transmisión. Podemos pasar a la próxima. Esta enfermedad es de una distribución universal, tenemos en todos los continentes, y prácticamente lo que cambia es la especie de parásito. Sin embargo, la distribución es mundial, y es muy importante la presencia del Echinococcus granulosus, principalmente en lo que es la parte de Sudamérica. La próxima. El ciclo biológico, entonces, comprende un huésped definitivo, que son los perros, los canes, que tienen el gusano o parásito adulto; un huésped intermediario, que tenemos las ovejas, cabras, cerdos, etc. En Tupiza, el principal animal que tiene es el chivo, ¿no? Las cabras, y el huésped accidental, que sería el hombre. Pasaremos a la próxima, por favor. Entonces, el agente causal es del género de los Echinococcus, y ahí vemos la tenia adulta en la parte superior, que es la que está en el perro, y las protospódices en la parte izquierda, que están dentro de los quistes hidatídicos, y también la presencia de los huevos, ¿no? Que son los principales elementos para la transmisión de la enfermedad. Pasemos a la próxima. Aquí vemos un pequeño paisaje de Tupiza. Ven ustedes ahí con cerros,
y corrales de espinas donde están viviendo las cabras. En estos lugares hemos captado algunos quistes que ahí pueden verlos ustedes, la disección del quiste, las membranas que ya la doctora también creo que ha estado hablando. Tenemos dos membranas, una que nos protege a nosotros y otra que protege al parásito. Pasaremos a la próxima. Esta es una lámina que yo la voy a aprovechar, que el doctor Witterman y el doctor Eddy han publicado. Lo que yo utilizo para la lámina esta es de que se ha demostrado de que la presencia del parásito está en todo el país, ¿no? En todas las áreas y en diferentes especies de animales. La próxima. Aquí podemos ver por qué en Tupiza se considera una región hiperendémica. Estamos hablando de 100 casos por 100.000 habitantes, lo que no ocurre en ninguno de los países vecinos. Estamos hablando, el que más tiene, llega prácticamente a un nivel parecido, es Perú. Los demás tienen entre 1, 2, hasta 15 casos por 100.000 habitantes. O sea que el Tupiza es realmente endémico. Ustedes pueden ver ahí cómo se tratan a los animales, especialmente de que se mata a los chivos en las condiciones más precarias que ustedes pueden ver. Y también ahí está la presencia del perro y inmediatamente el quiste es encontrado, se lo pasa al perro y estamos manteniendo la cadena de transmisión. La próxima. En el laboratorio también seguimos tomando muestras de los predios de las casas en las comunidades. Tenemos las heces fecales y tenemos la presencia imagínense la cantidad de huevecillos que tenemos una alta carga de huevos en las heces fecales de los perros. La próxima. Y ahí tenemos las condiciones en las que la gente de nuestra región, en condiciones de pobreza, ¿no? Prácticamente en malas condiciones de vivienda, con presencia de los perros que habitan juntamente con los habitantes. La próxima, por favor. Esta es una tabla donde tenemos varias comunidades investigadas donde se ha hecho el examen coproparasitológico y también se han mandado muestras de heces fecales para que se pueda hacer las pruebas de PCR, que lamentablemente todavía no tenemos los resultados finales. Sin embargo, lo que ustedes pueden ver es que la presencia de las heces fecales con presencia de huevos de parásito en el coproparasitológico se da en todas las comunidades y hay comunidades que prácticamente llegan al 100% de positividad de las heces. Pasaremos a la próxima. Esta es una gráfica donde podemos ver que en la gestión 2025 han habido 44 casos. En realidad son 51 casos los que se presentaron, hay un subregistro en esta lámina, y de los cuales 30 han sido en el sexo femenino y 14 en el sexo masculino. Y podemos ver de que la enfermedad se presenta en todos los grupos etarios y obviamente con mayor importancia en los grupos de mayor edad. Pasaremos a la próxima. Bueno, hay mucho que hablar y también mucho por definir y por conocer en cuanto a la enfermedad de la hidratidosis, y van a ver de que en una mayor parte de los casos se diagnostican de manera casual, ¿no? Por cuando se investiga alguna otra enfermedad por una radiografía o por una ecografía, y si no pensamos epidemiológicamente de que es una región endémica y
Nosotros buscamos en todos los pacientes, hacemos ecografía y radiografía y los ubicamos. Y en algunos casos tenemos también las formas hepática, pulmonar. Sin embargo, puede ubicarse en cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Pasaremos a la próxima. Esta es una clasificación. El diagnóstico más importante que tenemos es a través de imágenes. Y una de las más importantes es una clasificación hecha por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Donde hay 5 estadios de quistes, desde un quiste totalmente activo y harino negrito hasta un quiste donde podemos ver que está de color blanco ahí calcificado con inactividad del parásito, ¿no? Pues, la próxima. No existía una clasificación que yo pueda utilizar, así que tuve que elaborar una clasificación propia para ver cómo manejábamos los quistes pulmonares para el diagnóstico. Estamos ahí haciendo etapas para las figuras del quiste, desde un quiste íntegro, un quiste semivacío, un quiste casi vacío, un quiste con lesiones cicatrizales y un quiste que no dejó ningún tipo de lesión. Esta clasificación nos es muy útil, principalmente para hacer el seguimiento del tratamiento que vamos a ver ahorita. La próxima, por favor. También hemos creado una nomenclatura de los quistes hepáticos para definir más claramente. En la primera parte podemos ver quiste hidratídico 1, un quiste en el hígado, en el lóbulo derecho, en el segmento 607, de tipo 2, 6 centímetros, ¿no? Entonces lo clasificamos y sirve para hacer el seguimiento, para ver con claridad, digamos, cómo va evolucionando. En la figura de abajo podemos ver la clasificación, lo mismo, ¿no? Quiste pulmonar, un quiste pulmonar en el pulmón derecho, el lóbulo superior de tipo 2 y de tantos centímetros. Entonces esto nos ayuda a clasificar el quiste para después hacer el seguimiento. La próxima, por favor. Esto es el procedimiento que hacemos desde la ficha clínica. Le pedimos radiografía, ecografía, sí o sí tiene que haber radiografía y ecografía abdominal, la ficha, la serología, el procedimiento informado y le damos el medicamento y dosificamos el medicamento, como ya vamos a ver. Pasaremos a la próxima. El tratamiento, como ustedes han podido ver, puede ser quirúrgico, puede ser por inserción de sustancias herbicidas y también farmacológico. Nosotros proponemos de que todo quiste sea inicialmente, dado algunas excepciones, debe ser tratado de forma farmacológica utilizando el albendazol a 10 a 15 miligramos kilo peso día durante 120 días. Es un tratamiento que, como van a ver ustedes, es totalmente efectivo, y guardar las otras estrategias de tratamiento para los quistes que así lo ameriten. Pasaremos a la próxima. Y la prevención, que es lo más importante, lamentablemente no se está haciendo en nuestra región. Controlar la cantidad de población canina, desparasitarla, y hacer la parte educativa, y que es importante la educación sanitaria, y que vacuna actualmente no existe, solo existe para las ovejas y está siendo aplicada en algunos países como la Argentina o en Uruguay. La próxima, por favor. Bueno, entonces nosotros utilizamos el tratamiento médico, que el medicamento que utilizamos es el albendazol, que tiene excelente tolerancia. Son desde el 2004 que ven tratando casos
prácticamente casi 50 pacientes por año. Imagínense la cantidad de pacientes tratados que tenemos en nuestra experiencia, ¿no? Y no tenemos, hemos tenido un caso de hepatitis y un caso de una alopecia en una paciente adulta. La próxima, por favor. El medicamento, entonces, el albendazol, aunque son tabletas, lo más importante de esto, uno de los fracasos que tuvimos fue que se tomaba la tableta. La tableta debe ser masticada, ese es un elemento clave. La tableta debe ser masticada y debe darse entre 10 y 15 miligramos kilo peso día, dividido en 2 dosis por 120 días. No hace falta hacer periodos de descanso entre mes y mes de tratamiento. La próxima, por favor. El primer caso que podemos ver, si ustedes pueden ver aquí, en la lámina es un paciente de 12 años, ¿no? Que lo vimos en el 2010. Ahí donde señala la doctora tenemos un quiste gigante, prácticamente roto, ¿no? Que lo llaman complicado y que antes iba el mismo día a la cirugía. Y debajo de ese quiste pueden ver otro quiste, debajo del quiste, al lado derecho, ese. No, va al hombro al pulmón derecho, en el ángulo cardio férreo. Bueno, ahí lo que pueden ver son 2 quistes, ¿no? Un mes de tratamiento y vemos un mes de tratamiento y vemos las condiciones en las cuales prácticamente ha desaparecido el quiste grande, y en el segundo quiste, si vemos eso en la lámina de abajo, la segunda, por favor. Ahí, exactamente. Ahí vemos que el segundo quiste ya se rompió con el tratamiento y tiene su líquido aéreo, ¿no? Y el signo del canalote con sus membranas flotando. La tercera lámina, vemos ahí en la parte que ya el quiste se está condensando, y en la final ya vemos que prácticamente no queda ninguno de los quistes, un poco de lesiones cicatrizales fibróticas, y eso es todo lo que queda. Y no necesitamos operarlo al paciente y tener tantos riesgos, terapia intensiva y nada. En 4 meses el paciente, el quiste es resuelto. Éxito en el tratamiento. Y el quiste, como ustedes pueden ver aquí, tiene más de 7-8 centímetros, así que no, porque se habla de que de menos de 5 centímetros podría ser tratado, ¿no? Incluso mucho más grandes. Por la próxima, por favor. Ahí ese paciente tiene ahí una imagen de la mónica, los ganchos que buscamos, el protoscólices completo, y tenemos una secuencia donde va degenerando el protoscólices, va soltando la corona de ganchos, y miren lo que buscamos es un ganchito de semejante parásito, ¿no? Lo que normalmente deberíamos encontrar son los protoscólices, en la cantidad que tenga el paciente. La próxima, por favor. Ahora, en la primera lámina podemos ver prácticamente, miren, es un paciente que tiene 7 quistes, 4 quistes en el pulmón derecho y 3 quistes en el pulmón izquierdo. Yo no sé qué le podríamos operar a este paciente, digamos, ¿no? Entonces, la alternativa más clara para este paciente es darle el tratamiento, y ustedes ven ahí en la lateral, la próxima, por favor, ahí ven que ya con un mes de tratamiento todos los quistes se han roto, han hecho cónica, han expulsado el contenido. Y la próxima, por favor, ahí tenemos el paciente que ya ha terminado el tratamiento y le quedan algunas lesiones cicatrizales, ¿no? Pero se ha restablecido la funcionalidad pulmonar, etcétera, y tenemos muy buenos resultados en el tratamiento. Este es un paciente
también de 12 años, ¿no? La próxima, por favor. Ahí tenemos un quiste en el borde derecho, en el pulmón derecho, un pequeño quiste que se lo ve mejor en la lateral, la proyección lateral, ahí, exacto. Entonces, la próxima lámina, un mes después, el paciente se rompe el quiste y la próxima lámina más ver, eso, hace una neumonitis el paciente. Esa neumonitis la tratamos, el paciente tiene cierto malestar, le agregamos corticoides y luego vemos al cuarto mes, la última lámina, el paciente ha quedado con una cicatriz del quiste inicial y totalmente curado el quiste. La próxima, por favor. Ahora vamos a hablar de los quistes hepáticos. Ahí pueden ver ustedes un quiste hepático grande, tiene 11 centímetros ese quiste, de acuerdo a nuestra nomenclatura, es un quiste único, ¿no? Que está en el hombro derecho, pero no podemos hablar de segmentos de ahí porque se ha utilizado todo el hombro derecho, desde el segmento 5, 6, 7 y 8 están ocupados. Es un quiste negrito, por lo tanto está totalmente activo de tipo 1. La segunda lámina, al mes de tratamiento, ya ustedes pueden ver que ha habido desprendimiento de las membranas, lo cual hace que el parásito no pueda recibir su alimentación, el parásito ya está muerto y ahí vemos el signo del camalote con sus membranas nadando, y la última lámina que vemos ya un quiste con mixto, digamos, ¿no? Donde vemos el parénquima hepático y el líquido quístico prácticamente ha desaparecido. Yo les comento que con tantos casos que vimos, prácticamente no hemos visto nunca, hemos visto un solo caso de shock anafiláctico. Pasaremos a la próxima, por favor. Ahora pueden ver ustedes ahí el quiste más complicado que tenemos del cual es un quiste que está ocupando todo el lóbulo derecho del hígado con múltiples vesículas hijas. Es un quiste de tipo, actualmente por la OPS de tipo 2, antes Garvey era 3. Después del tratamiento, a los 4 meses, ustedes pueden ver cómo quedó el quiste ahí, totalmente con calcificaciones, el líquido ya desaparecido, falta todavía reabsorber cierta cantidad de líquido, pero el quiste totalmente desaparecido, el paciente totalmente asintomático y una respuesta perfecta al medicamento sin tener que hacer ninguna otra intervención de tipo quirúrgica que podría darse. Otra lámina. Ahí también pueden ver otro paciente, un pequeño de 4 años, ¿no? Un quiste hidrático en el lóbulo derecho, segmento 8. Ustedes pueden ver ahí, es un quiste hidrático de tipo 1, activo. La segunda lámina ya podemos ver, en esa y en la de abajo podemos ver que el quiste ya ha desprendido las membranas, las membranas están nadando, el bicho ya está pues muerto, y la última lámina vemos ahí arriba totalmente calcificado, ¿no? Es un quiste tipo 5 que es totalmente activo, o digo, totalmente inactivo, es una cicatriz. La próxima, por favor. Ahí igual, tenemos un paciente de 15 años, donde ven ustedes los quistes son de gran tamaño, ¿no? Ahí la cantidad de líquido es más importante. Sin embargo, este quiste ya había sufrido algún deterioro y con el tratamiento tenemos la presencia de las membranas nadando, presencia de calcificaciones, y este quiste está totalmente ya inactivo y es un quiste en estadio 4 después del tratamiento. Pasaremos a la próxima. También tenemos algunos problemas. El primer paciente, si ustedes ven, tiene un derrame pleural izquierdo, ¿no? La radiografía, ahí, exacto, ahí abajo podemos ver está el quiste.
se ha hecho un drenaje, se tiene el quiste roto, pero lamentablemente ha hecho una fístula broncopleural y el paciente tuvo COVID también y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Este tipo de paciente no va a sanar si no se le hace una cirugía, ¿no? Si se cierra la fístula. El paciente actualmente en perfectas condiciones, pero tuvo que ser operado. El segundo caso de la señora que ven ahí pueden ver la radiografía, 2 quistes estaban totalmente activos, se los iba bien en el tratamiento, y lamentablemente también hizo una fístula broncopleural y tuvimos que hacerla, intervenir quirúrgicamente. Se cerró la fístula y la paciente evolucionó perfectamente. Estamos hablando de que sí tenemos algunas complicaciones, pero imagínense, estamos hablando de menos de 1% de complicaciones y de recidivas se tiene después del tratamiento con albendazol. La próxima, por favor. Bueno, esto es, tenemos un pequeño libro donde está reportada la experiencia de Tupiza, disponible en el internet, en la página del ministerio, donde están todos los datos iniciales de lo que es hidatidosis, tanto en canes como en humanos, que está descrito, ¿no? La próxima, por favor. Doctor, buenas tardes. Yo, si tuviera una pregunta, en caso de los quistes calcificados, ¿se asegura su inactividad del parásito o en algunos casos se requiere tratamiento? El estudiante pregunta, en el caso de los quistes calcificados, ¿requiere algún tratamiento o alguna intervención? No, los quistes que se tratan son el estadio 1, 2 y 3 hasta el transicional. El 4 y el 5 ya no requieren tratamiento. Sin embargo, lamentablemente a veces tenemos quistes que están en diferentes periodos de evolución, ¿no? Entonces, todo quiste que consideremos activo debe ser tratado. Sin embargo, el quiste calcificado en estadio 5, que además no ocupa ya, no comprime vísceras, no necesita de tratamiento médico, solamente su seguimiento de forma anual. Solamente quiero mencionar que ustedes han visto, la literatura dice, a partir de 5 centímetros esos quistes se deben operar. El doctor ha mencionado de 50 pacientes tratados por año, desde hace muchos años. ¿Sí? 2 casos de complicación y eventualmente algún otro más. Entonces, imagínense la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos recuperado y lo hemos manifestado cuando hemos hablado con el doctor Villena? Que lo que él tiene de resultados, y ustedes los han visto con imágenes, ¿no? Es decir, no es un supuesto, ustedes han visto la secuencia. Entonces, la experiencia que tiene el doctor Villena trabajando allá en Tupiza es una experiencia que además tiene una importancia muy grande, no solo para el país, sino que es una contribución tan grande para el manejo, ¿sí?, de esta parasitosis, de esta enfermedad en el mundo. Porque, ojo, en otros lugares hemos estado en congresos, por ejemplo, específicamente de esto, y se mencionaba cuál es el manejo. Hasta aquí hacemos manejo con medicamentos y a partir de aquí hacemos tratamiento con cirugía. Entonces la experiencia es extraordinariamente grande y eso es lo que más recuperamos del doctor Villena. No sé qué opina la doctora al respecto. No, bueno, evidentemente todo ha ido cambiando los conceptos a raíz del tiempo. Nosotros también en la parte manejo en el Hospital del Niño hemos visto de que hay pacientes que remiten totalmente con el albendazol. No vamos de cirugía en primera instancia, más que todos los pacientes que son complicados, aquellos que tienen fístulas, necesitan un tipo de manejo también específico debido a las complicaciones. Sí, este concepto, sí, en base a la experiencia también del Hospital del Niño, entonces igual mejor.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí. Fuerte, por favor. El albendazol, como tal, siendo un medicamento que, bueno, no hemos visto que se ha proporcionado desde los 4 años, ¿no es dañino? ¿O desde qué edad se tendría que suministrar apropiadamente? Doctor, la estudiante pregunta, ¿desde qué edad se podría administrar albendazol? En las diapositivas había un niño de 4 años. Le pregunta, ¿desde qué edad se podría administrar? ¿Desde qué edad se podría dar el albendazol? Sí. Nosotros utilizamos el albendazol en todas las edades. Todos los pacientes que han visto ustedes han sido tratados con albendazol. Una de las dificultades que más bien se tiene con el albendazol es su baja absorción, si no se tiene el cuidado de dar el medicamento masticado o que esté molido, ¿no? Para que tenga la absorción adecuada, y mejor si antes de dar la dosis correspondiente se da un poco de grasa, un poco de mantequilla, algo para que facilite la absorción del medicamento. Como le digo, no, en tanto caso tratado no tenemos reacciones realmente adversas, importantes, y pues como les dije, en algún caso hemos visto una hepatitis que, entre comillas, le estemos etiquetando como reacción adversa, que las hepatitis se presentan también en la comunidad por otras causas, ¿no? Pero como estaban tomando el medicamento, lo atribuimos al albendazol. Sin embargo, yo pienso que es un medicamento que tiene muchísima seguridad, alta seguridad, ¿no? Y lo importante es dosificarlo y controlar bien la dosis en todas las edades. Bien. ¿Alguna otra pregunta?